Ecuador sufrió un acto de traición que profundizó o trajo de nuevo un sistema neoliberal que arrasó con todo lo que pudo ser construido por la Revolución Ciudadana y el desarrollo para la gente y los derechos para la gente. Pues en esa profundización, en ese discurso de odio, en esa manipulación de los medios de comunicación corporativistas, en la generación de imaginarios, etcétera, también aplicaron la persecución política y con ello la proscripción. Y en Ecuador se dio algo que no se dio ni en Brasil ni en Argentina dentro del marco del lawfare o guerra judicial, que fue justamente la proscripción partidaria. A la primera fuerza política del Ecuador, la Revolución Ciudadana, evitaron que se constituya como partido durante 6 años. Es decir, eso en ninguna democracia. O sea, si yo escucho eso en Europa, en Estados Unidos, te digo, no, están mintiendo porque eso no es democracia. Democracia es que todos puedan participar, que todos puedan decidir. Y la disputa elige, y el pueblo elige frente a esa disputa. Pues no, en Ecuador nos aplicaron una proscripción partidaria. Y después de 6 años pudimos participar con partido propio en unas elecciones locales donde se demostró que el país, digamos, tan dolorido, tan destrozado en este momento por el neoliberalismo, por la presidencia de un banquero, pues entonces ahora renace la esperanza de la gente. Y renace con una responsabilidad profunda hacia la Revolución Ciudadana que termina ganando cerca de ese 70% de territorio nacional en gobiernos locales de la Revolución Ciudadana. Ganamos cosas, André, que no habíamos ganado siendo gobierno. Entre esas, la alcaldía de Guayaquil, que era para nosotros un tema casi imposible de vencer. Es decir, ahí estaba secuestrado más de 30 años por la derecha más recalcitrante del Ecuador. Hoy ganamos la alcaldía de Guayaquil, ganamos 9 prefecturas, las más grandes y las más pobladas. Ratificamos nuestras 2 prefecturas que veníamos trayendo, la de Manabí, la de Pichincha. Ganamos más de 50 alcaldías. Ganamos más o cerca o más de un centenar de juntas parroquiales. Es decir, realmente se pone en debate nuevamente qué tipo de proyecto país queremos. Y por eso es importante que este programa se enfoque en este proceso que está viviendo ahora mismo el Ecuador, porque el día de hoy, 14 de mayo del 2023, tomó posesión muchos de nuestros gobiernos locales. Y continúa la posesión también el día de mañana, 15 de mayo. Es decir, son 2 días realmente en el que vamos a ver desde lejos, desde el exilio, a través de las redes sociales, de los medios de comunicación digitales, tomar posesión a nuestros grandes compañeros a los que les acompañamos profundamente. Y eso es lo que va justamente este programa. Después de este triunfo de la Revolución Ciudadana en el Ecuador, que además recalcamos, fue algo sorprendente que todos los medios de comunicación regionales, por primera vez, reivindican tanto una elección de gobiernos locales como fue el proceso electoral de las locales en el Ecuador. Y eso todo por la expectativa que existe del retorno de un proceso de izquierda progresista en el Ecuador. Y hoy lo hemos hecho justamente ganando cerca del 70% del territorio ecuatoriano, gobernado hoy por alcaldías, prefecturas, concejalías y juntas parroquiales de la Revolución Ciudadana. Y justamente para hablar de estos temas, porque además aprovechamos la visita de aquí en México de nuestro prefecto de Azuay, Juan Cristóbal Lloret, además un gran amigo, un hermano, hemos compartido años de militancia, de trabajo, de baile, de alegría, de llanto, de todo. Así que para mí es un gusto enorme volver a abrazar a J. Lloret después de 3 años y tenerlo aquí a propósito de la visita que está haciendo en México con muchísimas buenas noticias para la comunidad azuaya. Pero ¿quién es J. Lloret? Y les cuento rapidísimo que J. Lloret, aparte de ejercer algunos cargos públicos a nivel local en su cuenca natal, pues fue gobernador de la Azuay, fue asambleísta de la provincia de la Azuay, también durante 2 periodos, y ahora se presentó justamente para candidato a prefecto de la provincia de la Azuay. Además, una de las provincias más bonitas que tiene el Ecuador. ¿Qué pasó en estas elecciones? J. Lloret gana las elecciones con el respaldo del 20.3% del electorado frente a, como yo diría, uno de los viejos políticos azuayos,
que queda en segundo lugar y pierde la prefectura con 16.6%. Ahí tuvo una diferencia de más de 3.600 votos, lo cual pues le garantizó llegar a la prefectura de la Azuay. Pero cuéntanos, Jota, qué alegría que estés aquí en México. ¿Qué has hecho? Bueno, te he estado siguiendo en tus redes, todas las reuniones que tuviste con la ministra del Ambiente, viendo economía popular y solidaria, visitando también algunas intenciones de inversionistas, etcétera, pero sobre todo un programa que es precioso, que en lo personal a mí me gusta aquí en México y creo que también tú te lo llevas con mucho cariño, que es justamente el programa de Sembrando Vidas. Así que bueno, yo ya no hablo más, me callo. Jota, cuéntanos, ¿qué haces en México? Gracias, gracias. Un abrazo fraterno para todos los compañeras que están acá. Y de manera especial, yo emocionado de poder compartir contigo. Son muchos años de lucha, sobre todo. De lucha, una lucha muy fuerte por reivindicar nuestro proceso político. Un proceso de carácter progresista y que hoy da sus frutos también en términos electorales. Y encantado de estar aquí en Ciudad de México, una ciudad impresionante. Hemos tenido una agenda y gracias a los amigos que han podido organizarnos una agenda acá, una agenda interesante, importante, abordando los temas que seguramente van a ser tratados desde nuestra prefectura local. Justo está en este preciso momento la posesión de varias de nuestras autoridades locales, en el caso de Azuay, el día de mañana, 15 de mayo, así que muy contentos realmente de que esto esté pasando justamente en estas fechas. Pero, Jota, yo tenía una duda y decía, bueno, a ver, ¿Cuál? al Jota yo le conozco, hemos compartido la lucha, no sé cuánto, pero ¿dónde viene? Y me encontré con tu familiar socialista, además parte de la construcción de la constituyente de 1979 y me refiero justamente a Víctor Lloret Mosquera, pero además, ya decía ahí no, el J, todo ahí lindo, simpático, tiene que ser familiar de algún artista. Y bueno, me encontré con un poeta, que es el poeta Antonio Lloret Bastidas, ambos de la provincia de Azuay. Cuéntanos esos antecedentes familiares, ¿qué hay ahí de árbol genealógico? No, pues digamos, es una sola familia primero, la familia Lloret. Y digamos, bueno, Antonio Lloret Bastidas es cronista vitalicio de la SUAY, fue cronista vitalicio de la SUAY, un literato, fundó el Colegio de Periodistas en la provincia, un gran ser humano. Aparte también incursionó en la política, fue parte de la fundación del Partido Comunista Ecuatoriano. Y en el caso de Víctor, yo no tuve la posibilidad de conocerlo muy de cerca, pero digamos, claro, también hay un legado político, hay un legado importante, un hombre también ilustre. Entonces, es una sola familia al final del día y desde esa misma raíz aquí estamos. Pues y con esta firmeza, déjenme decirles que por primera vez en la historia de Azuay, ganamos la prefectura desde la Revolución Ciudadana y lo hacemos con el J. Entonces yo me imagino todas las caritas de esos jóvenes, de esas jóvenes viéndole al J en su combi, en su moto, ahí todo guapetón, carismático, inteligente, con una propuesta. Pero sí, cuéntanos, J, ¿qué es este momento histórico? ¿Qué significa que la Revolución Ciudadana haya triunfado por primera vez, ni siquiera cuando éramos gobierno, que ahora sea la primera vez que triunfemos en la prefectura? Bueno, primero un reto enorme y un compromiso mayor todavía con la provincia de la SUAY. Imagínate estar al frente de una de las provincias más importantes del país, un tercer polo de desarrollo y comprometido, por supuesto, con la gente. Una campaña muy compleja, muy dura, difícil. Ganarle a personajes que han estado 3 décadas, más de 3 décadas en la historia política de la ciudad y la provincia, fue muy complejo, muy complicado. Pero bueno, pues ahí estaba la inventiva de muchos jóvenes que nos apoyaron, acolitaron en la campaña. Una campaña alegre, de las más alegres que hemos tenido, te digo, tratando de buscar cercanía con los jóvenes, tratando de generar empatía con los jóvenes y, por supuesto, la propuesta que es importante. Porque si no tienes una propuesta seria que se pueda cumplir,
es muy difícil lograr conquistar esos votos. Entonces, hay un compromiso real con la provincia de la Azuay, poder transformar la vida, sobre todo de aquellas familias que están en un momento muy doloroso, muy difícil, y no solo en la provincia de la Azuay, sino a nivel del país entero. Cuando veo a nuestros hermanos migrantes que pasan peripecias por salir de nuestra provincia, cruzándose ríos, cruzándose selvas, las fronteras, digamos, ahí primero se me parte el alma, porque la estructura fundamental de la sociedad es la familia, y cuando se rompe la familia, los problemas llegan luego, ¿no? Entonces, uno de los principales retos que tenemos por delante es poder lograr precisamente que esas familias tengan una oportunidad en el Azuay, que piensen en vivir en el Azuay. Por eso vamos a generar una provincia para vivirla, ¿no? Y justo en ese sentido, Jota, ganar una campaña, además que en condiciones diferentes. Hace 6 años que por fin pudimos participar con partido propio, pero además en el marco de toda una política de persecución, de un discurso de odio enraizado a través de los medios de comunicación monopólicos que de una u otra manera generan imaginarios en la población. Después de haber pasado también algunos episodios muy crudos de recorridos, me refiero en la consulta de Moreno, luego en el episodio de Lazo, es decir, condiciones adversas. Ahora ganamos, digo, después de ese escenario, pero también con una profundización de lo que significan las políticas neoliberales. En ese marco tenemos una responsabilidad enorme, y quienes ganaron las locales tienen una responsabilidad sobre sus hombros brutal. ¿Qué significa para ti esa responsabilidad? ¿Cómo traduces esa responsabilidad en tu acción y en lo que quieres para Azuay? Bueno, sí, o sea, digamos, el momento que estamos pasando, que estamos viviendo, no es menor. O sea, yo siento que el Ecuador pasa en un luto permanente estos últimos años. Y luego la pandemia del gobierno de Moreno, que no supo enfrentar adecuadamente la crisis sanitaria. Tú enterrabas a decenas, a miles de ecuatorianos en medio de la pandemia, y tenías un luto. Luego los últimos incidentes, lo de Alausí no es menor, en el cual se te va a una montaña y tienes decenas de muertos, otro luto. A semana seguida tienes un tiroteo en Esmeraldas, con asimismo cerca de una decena de fallecidos, otro luto. Y a semana seguida, hace 10 días atrás, 15 días atrás, te encontraste con una nueva crisis carcelaria. Es decir, un luto permanente. Entonces, pasar de un luto permanente, fruto de la falta de capacidad para poder reaccionar de parte del Ejecutivo para llevar adelante una serie de políticas públicas, te da la pauta, digamos, también en medio del escenario electoral, de que la gente busca precisamente un retorno hacia un modelo más progresista. Y hay que encaminar precisamente una serie de políticas públicas, bueno, empezando desde la planificación, planes, programas y proyectos con recursos económicos, tratando de conducir a la provincia de la Azuay precisamente a poder garantizar derechos, llevarlos nuevamente hacia un modelo de carácter progresista que profundice precisamente esas acciones que en un momento determinado las llevamos por parte del gobierno de la Revolución Ciudadana. Ese es un reto enorme. Ese es un reto enorme para todos. Y yo creo que hay una esperanza depositada en el pueblo azuayo precisamente en aquellas autoridades que podamos concretar esos anhelos, esos sueños. Bueno, es que justamente somos la generación que fuimos parte de un proceso de transformación. Y esa generación te marca. Estamos jóvenes, ¿no? Así que esa generación te marca. Bueno, yo soy más joven, pero... Bueno, quien sigue podrá... No, pero... podrá juzgar esta partecita del... Pero sabes que hay una nueva apuesta generacional en el Azuay. Hay un cambio generacional. Igual en el municipio local, en el municipio de Cuenca, bueno, ahí ganó Cristian Zamora a otro político con historia, con trayectoria, como es Paul Carrasco. Pero si tú te fijas en los municipios de la provincia de la Azuay, también hay un cambio generacional.
tenemos 3 alcaldes de 31 años de edad, que es su primera incursión, digamos, en muchos de los casos en política, y tienen también un reto enorme, más allá de que no sean de nuestra bandera política, pero la idea es sumar hacia una corriente desde el centro hacia la izquierda que aglutine a todo el progresismo.